Afasia. Es el retraso significativo del lenguaje caracterizado por la ausencia de emisiones orales, alta incidencia de infusiones y pobre madurez lingüística sin que existan malformaciones o déficits en los órganos encargados de la articulación. Se distinguen dos clases de afasia. La primera es la afasia congénita, que consiste en la ausencia en la aparición de las primeras palabras, y la afasia adquirida, que es la ausencia del lenguaje después de que ya se haya adquirido y desarrollado. Disfasia, alteración lingüística que afecta la emisión del mensaje oral y la comprensión del mismo sin que exista una causa etiológica aparente. En ocasiones se asocia a otras patologías o se acompaña a otras alteraciones. No obstante, se ha observado niños con limitaciones significativas en habilidades lingüísticas sin una causa identificable, con una cognición no verbal normal, audición normal y ausencia de déficit neurológico. Se caracteriza porque es permanente y resistente, es decir, se prolonga en el tiempo y su diagnóstico no es tan favorable. Dislalias, trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras y que es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla. Como por ejemplo, el niño con dislalia omite ciertos sonidos o los sustituye por otros de forma incorrecta, como por ejemplo, dice apo o tapo en lugar de sapo. Con frecuencia es capaz de pronunciar correctamente las sílabas por separado, pero al unir los fonemas comete errores. Esto hace que su lenguaje pueda resultar en ocasiones ininteligibles. Dislalia fisiológica o evolutiva. La inmadurez del sistema nervioso central y del aparato fonoarticulador provoca disfunciones en la articulación de los sonidos que conforman el lenguaje. Son debidas a la inmadurez de los órganos del habla cuando los niños todavía son pequeños, por lo que todos pasan por una fase de dislexia, que debe procurar a los padres si continúan después de los 4 años de edad, porque entonces podría estar motivada por causas orgánicas. Para articular correctamente los fonemas de un idioma se precisa una madurez cerebral y del aparato fonoarticulador. Hay una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño o niña no articula o distorsiona algunos fonemas. A estos errores se les llama evolutivas. Dislalia funcional. Se trata de un defecto de la articulación del lenguaje originado por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla. Los fonemas que se omiten constituyen o deforman con mayor frecuencia. Estos son representados con las letras R, S, Z, L, K y Ch. Este tipo de dislalia es la más común y los afectados no tienen ningún defecto orgánico que la provoque. Entre otras causas, las dislalias funcionales pueden ser debidas a una adecuación insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño, como por ejemplo, bajo nivel cultural y económico. Desinterés de los padres también es importante. Aunque en ocasiones este tipo de dislalia desaparece espontáneamente cuando el niño crece, es preciso intervenir para corregir si persiste después de los 4 años, para evitar las posibles consecuencias negativas que podría tener sobre el desarrollo cognitivo y de las relaciones sociales del menor. Dislalia audiógena. Estas están asociadas a un defecto en la audición que impide al niño adquirir la facultad de expresarse con normalidad. Si su percepción auditiva es defectuosa, también lo será su pronunciación y dificultad su aprendizaje en la escuela. En concreto, se debe a una pérdida de audición,
como advierte su nombre, sentido que resulta a todas luces imprescindible para el óptimo desarrollo del lenguaje oral y particularmente para la adquisición y diferenciación de los sonidos que conforman el habla. Se debe a una deficiencia auditiva, puesto que el niño no oye bien, tampoco articula correctamente y especialmente aquellos fonemas que tienen una semejanza entre sí. Dislalia orgánica. También conocidas como disglosias, se dice que son orgánicas cuando los fallos en la pronunciación están asociados a ciertos defectos de los órganos que intervienen en el habla. Estos se clasifican en función de la zona defectuosa, tales como son labiales, nasales, linguales, mandibulares, dentales y palatinas. Disfemia o tartamudez. Se manifiesta con la presencia de frecuentes bloqueos, repeticiones y o prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras acompañadas de posturas y gestos faciales forzados, respiración irregular, tensión en los músculos. Esto ocurre por la ansiedad a la hora de hablar en público, lo que provoca los bloqueos o los sonidos repetitivos. Ejemplo, cuando el niño está hablando solo con su muñeco, no es tartamudo, ni tampoco cuando canta, y mucho menos cuando se encuentra solo. Los problemas de fluidez verbal afectan diversos niveles lingüísticos como el fonético, disfunciones en las sílabas, gramatical, disfunciones en las palabras, prosodia, disfunciones en la entonación, ritmo y pausas, léxico, disfunciones en la secuencia de palabras y frases. Es más frecuente encontrar este trastorno de habla en los niños que en los adultos. También es más habitual encontrarlo en los hombres que en las mujeres. La disfemia o la tartamudez tiene dos clasificaciones. La primera es en función de la fluidez. Aquí vemos la tónica, la clónica y la mixta. En la tónica se manifiesta por espasmos al iniciar el discurso. El sujeto lo vence por la fuerza y después es capaz de expresarse, es decir, la persona tanto que insiste repitiendo la palabra, al final la puede concluir y se expresa. La clónica aparece tanto al inicio como en el curso de la frase. Se producen pequeños espasmos que producen en la emisión la repetición de uno o varios fonemas. Y la mixta, en esta se ven espasmos tónicos y clónicos durante el discurso. Este caso es cuando ya es una tartamudez severa. La segunda clasificación es en función de la duración del trastorno. Aquí vemos la evolutiva, la benigna y la persistente. En la evolutiva inicia entre los 3 y los 5 años. Remisión en meses, es decir, que en unos meses esta desaparece. La benigna inicia a los 7 años, duración de 2 a 3 años. Y la persistente inicia entre los 3 y los 8 años. Se cronifica, es decir, se vuelve crónica. Retraso mental. Se produce más un retraso en el desarrollo más que una alteración global del lenguaje. El desarrollo pragmático es peor que el sintáctico y el semántico. Es una alteración en el desarrollo del ser humano caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas adaptativas que se evidencia antes de los 18 años de edad, la cual afecta alrededor del 2% de la población en general. Parálisis cerebral. Pueden presentar alteraciones graves del habla. Si se debe a una lesión temprana, el hemisferio no dominante puede asumir las funciones del lenguaje tras la lesión. La parálisis cerebral es una lesión no progresiva en las estructuras cerebrales que genera un trastorno del movimiento y de la postura. Estas lesiones también pueden afectar a otras áreas responsables del desarrollo del lenguaje, tales como el sistema del habla, el sistema lingüístico o el procesamiento léxico.
Alteraciones del lenguaje en trastornos mentales. El autismo se considera una alteración grave en el desarrollo, conducta y comunicación. Se ve gravemente afectada el área comunicativo-lingüística y puede dar lugar a dificultades en la comunicación, socialización, pensamiento y aprendizaje. Se encuentran anomalías como habla más egocéntrica que socializada, habla en forma de monólogo, no consiguen los postulados conversacionales de cortesía, como por ejemplo interrumpen al hablante, disminución de gestos y expresiones faciales comunicativas. Deficiencias sensoriales, pérdida o anormalidad total o parcial de la estructura o función de uno o varios sentidos, que ocasiona una alteración de mayor o menor grado en el desarrollo de la persona que la padece, por cuyo motivo necesita un tratamiento adecuado. Ceguera, retraso en la adquisición del lenguaje, ecolalia y periodo de interrogación aumentado. Sordera, problemas para aprender a hablar de forma inteligible. Son una de las cosas que se pueden encontrar en las deficiencias sensoriales. Esquizofrenia. El lenguaje esquizofrénico es similar al de los sujetos con afasia de Wernicke. No se puede hablar de un déficit lingüístico específico, pero pueden aparecer todas las alteraciones descritas por Andrea Sen. Más problemas de producción que de comprensión, problemas de lenguaje asociados a déficits en los procesos de control central. Alteraciones reversibles si acompañan a síntomas positivos y más crónicas si acompañan a síntomas negativos. Depresión. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, pero suele empezar en la juventud o en adultos jóvenes. No hay problemas de comprensión ni de producción. Manía. La manía, también conocida como el síndrome maníaco, es un estado elevado anormal de excitación, efecto y nivel energético, o un estado de elevación ante toda la activación relacionada con la expresión efectiva junto con la labilidad emocional. Juegos de palabras, logorrea, fuga de ideas que remiten cuando cede el episodio maníaco. Deprivación social, retraso grave o carencia total del habla, por ejemplo, los niños salvajes. Histeria de conversión, se refiere a los síntomas que afectan al comportamiento y que se asemejan a una enfermedad neurológica, pero que no proceden de ninguna enfermedad física conocida ni se puede explicar por ella. Se encuentra la disfonía psicógena, sobre todo en pacientes cuyas profesiones exigen el uso de la voz, por ejemplo los maestros. Trastorno de la voz. Los trastornos de las vocales son alteraciones en la producción de la voz, debidas a que algún déficit o difusión en alguno de los órganos fonatorios que modelan el paso del aire. Hay dos tipos de trastornos. Disfonias funcionales son alteraciones de la voz producidas por un mal funcionamiento de los músculos responsables de la respiración, de la fonación y de la resonancia. Las manifestaciones más frecuentes y evidentes son las disfonias hipercinéticas, caracterizadas por la tensión excesiva de las cuerdas vocales que impiden su óptimo funcionamiento. Disfonias orgánicas se derivan de lesiones en alguno de los órganos directa o indirectamente encargados de la fonación. Pueden ser congénitas o adquiridas. Un ejemplo muy claro puede ser bronquitis crónica o asma. Una de las que más se manifiesta es la laringitis aguda. Es causada por inflamación de la laringe y producida por infecciones víricas. Y la crónica es inflamación debido a la influencia de diversos factores genéticos y otros externos. Un ejemplo muy claro son los sonidos como el exceso de frío y el humo.